La personalización es el principio clave para liberar el potencial de cada persona de la iglesia para llegar a ser el instrumento de Dios que comunica el mensaje de Cristo a todos los pueblos del mundo. La Convención Bautista de Panamá te invita a ser partícipe de la Semana de Promisiones en Panamá y el mundo, perfectos en uno. Los Ripken nos cuentan otros testimonios de creyentes perseguidos, aprendiendo a cómo seguir a Jesús, cómo amar a Jesús y cómo caminar con Jesús, aunque no tenga ningún sentido. La cuarta parte del documental La locura de Dios, el Nuevo Testamento, Jordania. Así que Ruth y yo fuimos otorgados licencia para desarrollar recursos, para ir globalmente a hablar con creyentes en persecución, a tratar de encontrar herramientas, ir a donde los creyentes no solo han sobrevivido, sino que han florecido en medio de la persecución. ¿Qué podrían enseñarnos sobre el trabajo en el Cuerno de África, en Asia Central, en lugares verdaderamente difíciles? En Somalia creíamos que ellos necesitaban agua, comida, refugio y educación, pero a menudo cuando se les pregunta cuál es su necesidad más grande, dicen, solo necesitamos que alguien nos escuche. La primera vez que iba a hacer un viaje, iban a ser como de 5 o 6 semanas, yendo como a 5 o 6 países. Nunca habíamos hecho esto antes. Nadie nos había enseñado a hacer esto antes. No sé cuántas veces no teníamos ni idea de cómo íbamos a conseguir una entrevista con quien fuera en un país. Y el Espíritu Santo traía a la persona correcta en el momento correcto. O alguien decía, oíd de ustedes, vengan. Yo les dije, oigan, no estoy aquí tratando de escribir artículos sobre ustedes para hacer que su persecución empeore. Nosotros hemos venido de Somalia. Hemos visto a una generación entera de creyentes exterminados. Mataron el 100% de ellos. Y Ruth trabajaba en comprar boletos y conseguir visas y todo lo que se requiere para poder ir a esos países. Y mi vuelo salía a las 5 en punto en el primer viaje y ella consiguió nuestra última visa a las 3 en punto ese día, y recuerdo haber aterrizado en invierno en Moscú, en la antigua Unión Soviética, y allí comenzó el peregrinaje de sentarnos a los pies de creyentes viviendo en persecución y de pedirles, enséñenos. Esas primeras historias que Nick escuchó nos cambiaron radicalmente. Sabíamos que no íbamos a ser los mismos jamás. Pero lo que nunca le dije a nadie es que yo no buscaba herramientas. Realmente iba para ver si Jesús es quien Él dice que es. El asunto ya no era que si el gobierno funciona o si las Naciones Unidas funcionan o si lo militar funciona. Eso había sido contestado muy claramente. Ellos no tienen soluciones eternas. Me estaba haciendo la pregunta, ¿funciona Jesús? De 1917 a 1991, la Unión Soviética opacó a Europa y a Asia.
Ahora, un ateísmo militar estaba al centro de la ideología soviética y hubo persecución desenfrenada por generaciones. Los primeros 10 o 12 pastores y diáconos que entrevisté habían sufrido grandemente bajo la antigua Unión Soviética en Rusia, perdiendo sus casas, sufriendo el cierre de sus iglesias. Todos estos hombres habían estado en prisión por un tiempo largo y al escuchar sus historias encontré una fe tan bíblica. De nuevo, yo no soy profesional, ¿saben? Tengo estas preguntas que quiero hacer, pero me encuentro inquiriendo de esas personas, ¿dónde aprendieron a vivir así? ¿Dónde aprendieron a morir así? Esas son preguntas poderosas. Salían de algún punto de mi alma. El primer pastor con el que hablé, cuyo padre también había sido pastor, me dijo, me acuerdo del día que mi padre me dijo, mañana iré a prisión por nuestra fe. Ahora, por toda esta área, los comunistas colgaban hasta la muerte familias enteras que rehusaban negar a Jesús. Me dijo, si mientras estoy en prisión escucho que mi esposa y mis hijos fueron colgados hasta la muerte, en lugar de negar a Jesús, voy a ser el hombre más orgulloso de la prisión. ¿Dónde encaja eso? ¿Qué hago con eso? Estoy casi tan aturdido por el amor y la fe como estaba aturdido por la incredulidad y el odio. Ninguna de estas cosas encaja en mi vida. Y escuché este tipo de historias una y otra vez. El padre del siguiente pastor también había sido pastor, y él habló del día cuando los comunistas arrestaron a un número de pastores líderes y los echaron en la prisión. Pusieron a su papá en una instalación de tortura de la KGB por 9 meses y le hicieron todo lo que jamás se ha leído en la historia, dándole sal en pan, colgándolo de los brazos, haciéndolo sentarse en una silla por 72 horas y cada vez que se dormía o se caía lo golpeaban. Un guardia era particularmente brutal. Le traía un pan tostado cada día para el desayuno con materia fecal del guardia en el pan. Habló de cómo por un año entero nunca pudo ver a su padre, sin saber realmente si su papá estaba vivo o muerto, solo porque era el pastor de la iglesia. Y entonces llamaron a él y a su mamá al campo de trabajos forzados. Y en esa prisión de trabajo forzado había 1,200 criminales. Habían dividido el patio de los ejercicios con mesas a la mitad y les dieron 1 hora para comunicarse. Y él me dijo, esperé, pero mi padre no llegó. Finalmente, un par de guardias pusieron lo que parecía como un montón de trapos en la mesa. Y me dijo, por el azul penetrante de los ojos, de los restos esqueléticos, demacrados y torturados de ese hombre, reconocí que este era mi padre. Y le dije, Padre, estoy tan orgulloso de ti. Si mis hijos quieren poner eso en mi lápida, moriré un hombre feliz. Pero mi mamá sabía lo que mi padre querría más que nada, así que sacó un Nuevo Testamento de bolsillo y rápidamente trató de dárselo a mi padre. No fue lo suficientemente rápida y el guardia lo vio, lo tomó y lo reconoció por lo que era. Gritaba de manera que todos pudieran oír. Mujer, ¿qué no sabes que es por tu Dios y este libro que tu esposo está aquí y en estas condiciones? ¿No sabes que puedo matarlo? Puedo matarte a ti y puedo matar a tu hijo y probablemente reciba una promoción por ello. Y él me dijo, mi pequeña madre miró a ese hombre poderoso y le dijo, Señor,
Usted puede matar a mi esposo, me puede matar a mí y hasta puede matar a mi hijo, pero nunca nos podrá separar del amor que es en Jesús. Y me dijo, estaba tan orgulloso de mi madre. Y ahora estoy en peligro más profundo porque es como si la Biblia estuviera cobrando vida. Estoy pudiendo entrevistar a Daniel en el foso de los leones y estoy pudiendo entrevistar a esos 3 muchachos en el horno ardiente. Y para mí el peligro era que Satanás me había convencido que la Biblia era un libro viejo, que era un récord de lo que Dios hacía antes. Pero llego allí y me encuentro con que Dios está haciendo hoy exactamente lo que ha hecho por miles de años, aún antes de que la Biblia fuese impresa. Y de repente, si la Biblia está en el tiempo presente activo y yo solo la estoy practicando en el tiempo pretérito, ¿qué dice eso acerca de mi fe y mi país y mi iglesia y de mi denominación? Y después de como 2 días de entrevistas, se me acerca y me dice, Nick, me dio gran gozo que yo estaba sufriendo por Jesús en mi país para que tú pudieras tener más libertad de compartir a Jesús en Kentucky. Y le contesté, no. Y apagué mi grabadora, puse mi pluma en mi bolsillo, cerré mi libreta y le dije, no voy a dejar que me pongas esa carga encima. Jamás sería posible pagar eso. Y extendió su mano sobre la mesa y comenzó a golpetear mi pecho y me dijo, hijo, no me robes mi gozo. Jamás creas que hay una iglesia libre y una iglesia perseguida. Solo hay una iglesia. Después de un viaje de 5 horas, llegamos a una casa pequeñita. Un hombre anciano nos encontró a la puerta y si tuviera que adivinar su edad, diría que tenía 100 años. Al comenzar a entrevistarlo supe que tenía 63 años de edad. Él me dijo, Nick, pasa, siéntate aquí, siéntate en esta silla. Este es el lugar donde yo estaba parado enseñando la Biblia cuando fui arrestado y enviado a prisión por 17 años. Saben, yo he estado en África por 2 décadas y no me quiero sentar en esa silla. Me quiero sentar en otro lugar. Pero hizo que me sentara allí y comenzó a relatarme su historia. ¿Cómo está tu amor hacia los hermanos que no piensan igual a ti? ¿Cómo estás dedicando tu tiempo? Si estás perdiendo el tiempo en discusiones necias, dedícate a cosas más provechosas. Ganemos almas y no discusiones. Oremos por el pueblo no alcanzado, Sahel de Túnez, para que sientan interés por leer el Nuevo Testamento y conozcan a Jesús como Salvador y Señor. Por los migrantes que pasan las fronteras en nuestro país, que la iglesia pueda involucrarse más por llevarles palabras de refrigerio a sus corazones cansados. Por el proceso migratorio para llegar a sus países de destinos, perfectos en uno, un Señor, una fe, un bautismo.